Esta es la primera presentación correspondiente a la segunda unidad de administración de bases de datos, correspondiente a la arquitectura de Oracle Database. Vamos a ver en primer lugar cómo se produce la comunicación con los servidores Oracle Database. Este diagrama resume cómo se produce la comunicación con un servidor Oracle Database. En el lado izquierdo tenemos lo que se conoce como el lado del cliente, que es la zona que está a la vista del usuario. En este caso, una usuaria podría utilizar un ordenador para comunicar con un servidor Oracle. Lo hará a través de una aplicación que posee en su máquina y esa aplicación acabará produciendo lo que se conoce como proceso de usuario, un programa que se lanza en ejecución y que es capaz de comunicar con Oracle. Al otro lado, otro proceso llamado proceso servidor es el que comunica con el proceso de usuario, y ese proceso además tiene la capacidad de tocar las dos zonas que componen una base de datos Oracle, la instancia, que es la zona que tiene Oracle en memoria, y la base de datos, que son los archivos que están en disco. Hay que señalar que hay dos zonas de comunicación, por un lado lo que se conoce como la conexión y por otro lado lo que se conoce como la sesión. Como se observa en este diagrama, la sesión abarca mucho más espacio. La sesión es información que viaja directamente desde el usuario hasta la instancia y la base de datos Oracle, mientras que la conexión se refiere solamente a lo necesario para alcanzar la comunicación entre el proceso de usuario y el proceso servidor. En la imagen anterior se ha hablado de dos elementos muy importantes. En primer lugar, el proceso de usuario, un proceso que se encuentra en el lado del cliente y es el que permite que el cliente se comunique con una base de datos Oracle. El proceso servidor es otro proceso, pero en este caso se encuentra en el propio servidor. En principio, hay un proceso servidor por cada conexión a la base de datos. En la imagen anterior hemos visto también la diferencia entre sesión y conexión, de tal manera que la conexión hace referencia a la información que se necesita para conectar un proceso cliente con un proceso servidor. Se encarga de establecer la comunicación entre el cliente y el servidor, pero como se ha visto antes, solo abarca lo que ocurre entre el proceso de usuario y el proceso servidor, y nunca más allá. La sesión, sin embargo, sí abarca mucho más, abarca desde el propio cliente, sobre todo hasta la propia base de datos. La información que contiene ya sí que hace referencia a los datos de usuario. Hay una cuestión que diferencia claramente ambos conceptos, y es que una misma conexión puede servir para establecer varias sesiones, incluso con nombres de usuario y contraseñas diferentes. En realidad, Oracle tiene dos maneras de trabajar con las conexiones. El primer modo es el que se llama modo dedicado. En él, cada proceso de usuario tiene un proceso servidor asociado. Los datos de usuario además se almacenan en la PGA, que es la memoria del usuario, una memoria privada para cada uno de los procesos de usuario conectados. En modo compartido, sin embargo, cada proceso servidor es capaz de atender a varios procesos de usuario. La memoria privada de los usuarios se almacena en realidad en la memoria global, la llamada SGA, que es una memoria común para todos los procesos. Veamos cómo funciona el modo de servidor dedicado. Tenemos en este caso tres procesos de usuario, los cuales serán atendidos por tres procesos servidores. Cada uno de ellos tiene una zona de memoria y dentro de esa zona se almacenan los datos de cada usuario. Se accede al área global de usuario, como ocurre siempre, para compartir información entre los diferentes procesos. Este diagrama representa el funcionamiento en modo de servidor compartido. En este modo disponemos de menos procesos servidores por cada proceso de usuario. Aquí, por ejemplo, hay 5 procesos de usuario y solamente 2 procesos servidores. El reparto, para saber quién atiende a cada proceso de usuario, lo realiza un proceso especial llamado dispatcher. Lo que se encarga en cada momento es de decidir quién atiende a cada usuario. Como se observa, al haber solamente 2 procesos servidores, solo hay 2 zonas privadas de memoria. Los datos del usuario ya no se encuentran en esa memoria, sino que se encuentran en el área global. De tal manera que la SGA, el área global, seguirá siendo accedida por los procesos servidores para acceder a los datos comunes, y los datos privados de los procesos se encontrarán en esa zona que en realidad también se almacenará en la SGA. Vamos a profundizar un poco más en el proceso de conexión con un servidor Oracle. Ese proceso siempre lo inicia un usuario o una usuaria. Lo que desea lógicamente es acceder a la base de datos.
como se ha comentado antes, un servidor Oracle Database está formado por la instancia de Oracle, que es la información de Oracle que se encuentra en la memoria, y la base de datos, que es la información permanente que se encuentra en el disco. Hay un proceso, del que no hemos hablado hasta ahora, que se llama Listener. Ese proceso lo que se encarga es de escuchar lo que viene por la red para ver si lo que viene es una petición de usuario. En el momento que el usuario hace una petición, el listener se da cuenta. Cuando el listener detecta que hay una nueva petición de acceso, lo que hace a continuación es poner en contacto al proceso de usuario con un nuevo proceso servidor. En este caso, ya tenemos la vía que se ha explicado anteriormente para que un usuario conecte con la base de datos.